No sé si se me oye bien. Vale, ¿qué tal? Buenos días. Soy Elena Gómez, soy R4 de Anestesia Anson Yatser y hace unos meses tuvimos un caso que afortunadamente es poco común y junto con Merced decidimos hacer una búsqueda bibliográfica al respecto y una sesión. Entonces, lo he titulado la cefalea del anestesista, puesto que es un término que he encontrado en la bibliografía que usan algunos autores para referirse a esta patología y me ha parecido bastante acertado, como os comentaré ahora en un rato. Antes que nada, comentaros el caso clínico. Hace unos meses, mientras rotaba aquí en una guardia a primera hora un domingo, me llamaron para una epidural obstétrica. La paciente era una paciente de 37 años, sin alergias, sin antecedentes de interés en principio, gestante de 39 más 2, primípara. Realicé un primer intento de canalización de catéter epidural con una punción dural advertida. Intenté pasar inicialmente el catéter intradural, notando resistencia, desestimando y volviendo a pinchar en otro espacio. En este momento sin incidencias y con una analgesia epidural obstétrica adecuada. El día 16 la paciente fue valorada en planta a las 48 horas por una clínica de cefalea cervicofrontal de intensidad leve moderada. De características posturales. Fue orientada como una cefalea pospunción, con lo cual se le administraron 3 dosis de hidrocortisona y ante la mejoría clínica, al día siguiente, el día 17, fue dada de alta a domicilio con pautas de reconsulta. El día 19 la paciente reingresa por persistencia de la clínica y aumento de intensidad de la cefalea, con lo cual se inicia tratamiento conservador con desquetoprofeno, tramadol y cafeína. El día 20 de madrugada, estando en planta de obstetricia, la paciente presenta 2 crisis focales secundariamente generalizadas, inicialmente de ausencia y posteriormente tonicoclónicas. A la exploración neurológica únicamente destacaba una parálisis de miembro superior derecho, que posteriormente se evidenció que era una parálisis de TOD, que como recordamos es un postcrítico y luego hubo una resolución completa del cuadro, pero por este motivo se le realizó un TAC cerebral urgente evidenciando una trombosis de la vena, una trombosis de la vena anastométrica superior del seno transverso izquierdo con un infarto parietal asociado. Estas son las trombosis que presentaba la paciente de la vena anastométrica superior y del seno transverso izquierdo. Se inició anticoagulación con enoxaparina dosis plenas y vigilancia neurológica estricta. Ante la mejoría de la clínica, la paciente es posteriormente dada de alta a domicilio el día 2 de junio con anticoagulación oral. Nada, quería un poco justificaros por qué me parece importante saber más sobre la trombosis venosa cerebral. El puerperio, especialmente en las 6 primeras semanas de puerperio, se han visto que es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la trombosis venosa cerebral. Esto supone un aumento del riesgo de 3,5 veces respecto a una mujer no gestante. En números absolutos estamos hablando de 9 a 12 casos por cada 100.000 gestantes y en cifras tan altas incluso en series en países en vías de desarrollo de 390 por cada 100.000. Como os he comentado antes, en la bibliografía se usa a veces el término cefalea del anestesista. Esto viene de que si revisamos la definición de la cefalea asociada a trombosis venosa cerebral de la International Classification of Headache Disorders 3, la cefalea asociada a trombosis venosa cerebral no tiene características específicas. Entonces, en este contexto, supone una cefalea en una paciente obstétrica después de un bloqueo neuroaxial, supone un factor de confusión para un diagnóstico erróneo en una cefalea posfunción. Entonces, hay que hacer énfasis en que el manejo y el pronóstico de ambas patologías son completamente diferentes, entonces deberíamos hacer un diagnóstico temprano y certero y hacer un esfuerzo en ello. De ahí el término de cefalea del anestesista por el quebradero, entre comillas, de cabeza que supone para el anestesista diferenciar estas dos patologías. Entonces, muy resumido rápido, como es lógico, la trombosis venosa cerebral supone una o más trombosis en cualquier parte del sistema venoso cerebral. Tenemos las venas como en cualquier otra parte del organismo y luego tenemos como característica del sistema venoso cerebral los senos durales. Los senos durales son espacios venosos que recogen la sangre del cerebro y de los huesos del cráneo y que están entre la capa endostial y meningia de la dura madre. Están recubiertos por endotelio y todos ellos dan luego la sangre a las venas yugulares internas. Tenemos, como súper rápido, porque tampoco os quiero enredar con esto,
tenemos senos impares como son el seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto y seno occipital, y luego senos pares como los senos transversos, senos sigmoideos, senos petrosos superiores e inferiores, los cavernosos y los coronarios. Entonces, hicimos una búsqueda bibliográfica de trombosis venosa cerebral después de bloqueos neuroaxiales en pacientes obstétricas. La verdad es que hay poca bibliografía al respecto y casi todo eran casos únicos o series de casos. Aquí tenéis algunos de ellos, pero, perdón, que no veo el puntero, pero básicamente lo que intentaban estos artículos era alertar sobre esta patología y hacer incidencia en que no necesariamente una cefalea en este contexto es una cefalea pospunción. La duda que les surge a estos autores es si la asociación que hay entre trombosis venosa cerebral y punción dural advertida es causal o casual. Entonces, la hipótesis etiológica que establecen estos autores es que todo esto derivaría de la tríada de Virchow. Como recordamos, en la fisiopatología esto es la tríada necesaria para la trombosis. Cuando se produce un desgarro de la dura madre, se produce una pérdida de líquido cefalorraquídeo. Por la hipótesis de Monroe-Kelly, la suma de los volúmenes del líquido cefalorraquídeo, la sangre y el cerebro son constantes y el cambio en alguno de ellos producirá un cambio reactivo en el resto para mantener la suma total. Entonces, con la pérdida de líquido cefalorraquídeo se producirá una vasodilatación reactiva de los vasos cerebrales. Esto además aumentará el éxtasis sanguíneo. Además, aumentará el éxtasis sanguíneo con la disminución de absorción de líquido cefalorraquídeo por hipotensión en los senos durales, y esto, conjunto con el aumento de adhesión plaquetar y de los factores de coagulación 7, 8 y 10, que son intrínsecos de la fisiopatología del embarazo, y además la tracción que se produce sobre los vasos y el daño en el endotelio, todo esto conformará la tríada de Virchow y la activación de la cascada protrombótica. Entonces, encontramos esta revisión sistemática y metaanálisis que se publicó a finales del año pasado, que la verdad es que nos pareció interesante. Incluye pacientes entre el 1 de enero del 1980 y el 30 de junio del 2020. Las pacientes que se incluyen son pacientes con trombosis venosa cerebral en el puerperio después de un bloqueo neuroaxial, sea cual sea. Los únicos criterios de exclusión son pacientes con una gestación incipiente por debajo de 24 semanas, aquellos artículos en los que no está bien definido bien la técnica anestésica o bien la neuroimagen, puesto que sería difícil sacar conclusiones al respecto, y aquellas pacientes en las que la clínica había iniciado previamente antes que el bloqueo o que el parto. Esto es porque, aunque el diagnóstico fuera posteriori, se supone que la patología ya estaba establecida. Entonces, se incluyen en total 49 artículos con 58 casos. En cuanto al bloqueo neuraxial realizado en estas pacientes, en las pacientes que presentaron trombosis venosa cerebral, 2/3 partes se le realizó epidural. Y llama la atención, y es estadísticamente significativo, la tasa de punciones durales advertidas en estas pacientes. Se reportan un 40%. Esto destaca respecto a otras series sin complicaciones que pueden ser en torno a 0,5 o 1% dependiendo de los autores. Y además también llama la atención una alta tasa de múltiples intentos de canalización epidural en un 15% de los casos. Según comentan los autores de esta revisión, es difícil diferenciar si estamos hablando de casos de punciones durales inadvertidas o simplemente eran epidurales dificultosas. Sea como sea, tenemos que 1 de cada 2 mujeres tendrían una punción dural advertida o una epidural dificultosa. Luego, al margen, volviendo al grupo total, 1/4 de las pacientes recibió una RAQI, un 5% una combinada RAQI más epidural y luego un 7% locorregional más general. Esto en general eran pacientes portadoras de una epidural obstétrica que después necesitaron una cesárea y necesitaron una anestesia general por motivos varios. Entonces, independientemente del bloqueo neuroaxial, también destaca, y es estadísticamente significativo, el número de cefaleas pospunción reportados, prácticamente en un 80% de las pacientes. También destaca, y también es estadísticamente significativo, pero parece que puede ser un factor de confusión por la gravedad de la cefalea asociada a esta patología, el número de parches hemáticos necesarios. Más de 1 de cada 2 pacientes recibió un parche hemático, y también fueron necesarios 2 o más parches hemáticos en un 15% de las pacientes. Destacar también que la eficacia del parche hemático fue muy baja en comparación con otras series sin complicaciones, fue una eficacia en torno al 30%. En cuanto a la hemografía y los factores de riesgo, como podéis ver en la tabla, que no sé si lo podéis ver y si no me tendréis que creer,
La edad de las pacientes no fue significativa, tenemos pacientes entre los 17 y los 38 años, tampoco lo fue la paridad, prácticamente la mitad eran primíparas y la mitad multíparas, y tampoco lo fue el tipo de parto, la mitad eran partos vaginales y la mitad cesáreas. Lo que sí destaca es que parte de estas pacientes tenían factores de riesgo protrombóticos asociados. En un cuarto de las pacientes tenían trombofilias, independientemente de que estuvieran diagnosticadas antes o después de este evento. Prácticamente un 20% presentaban también una preeclampsia y casi un 10% tenían una historia personal de trombosis venosa profunda. Sumando todo esto, tenemos que casi también alrededor de 1 de cada 2 pacientes presentaba algún factor de riesgo protrombótico asociado al bloqueo neuroaxial, además. En nuestra paciente se le hicieron estudios y destacan una mutación de factor 2, una mutación heterocigota del factor 12. También, además, cuando realizó las convulsiones en planta, se le realizó un cociente de proteínas creatinina que fue alterado, con lo cual inicialmente fue orientada como una eclampsia tardía, porque recordemos que ingresó alrededor de 1 semana después de la punción dural, y además también fue un parto instrumentado por ventosa. Nada, comentando el caso en Son Yat-sen, me comentaron que hace unos años, no sé deciros cuánto porque fue previo a que yo empezara la residencia, también habían tenido un caso. Entonces me comentaron así un poco de pasillo que les sonaba que cuando realizaron la revisión bibliográfica, los corticoides podían incrementar el riesgo de trombosis venosa. He encontrado muy poco, solo he encontrado este artículo y lo único que sugiere es que la administración accidental de corticoides intratecales, por ejemplo, en una unidad del dolor, intención de poner corticoides epidurales y por lo que sea una punción dural advertida y la administración de estos corticoides intratecales, sí que parece que incrementa el riesgo trombótico. Y luego contaban un caso de una paciente que recibió una epidural sin punción dural advertida, pero que recibía corticoides sistémicos por una patología autoinmune y que también desarrolló esta clínica. La verdad es que simplemente quería comentarlo por si queréis después a posteriori comentar lo que opináis. La duda que a mí me generaba es que si no tenemos muy claro si los corticoides podían ser protrombóticos o no en este tipo de pacientes, y como en las últimas veces que me he revisado el tema del tratamiento de la cefalea posfunción, los corticoides como tratamiento conservador no tienen una evidencia científica fuerte, me genera un poco la duda si administraría corticoides o no en estas pacientes. Si queréis luego lo podemos comentar. Nada, en cuanto a la clínica y el diagnóstico, el síntoma más común de presentación es la cefalea. En todas las pacientes menos una se presentó como cefalea. Y aquí viene lo del término de la cefalea del anestesista: en 3 de cada 4 pacientes será una cefalea de características posturales, lo cual lo hará difícil de diferenciar con una cefalea de posfunción en este contexto. Lo que sí destaca y es estadísticamente significativo es un cambio en cualquier tipo de característica de la cefalea, bien sea en la intensidad, bien sea en la localización. En caso de que la cefalea cambie de características, deberíamos plantearnos una neuroimagen temprana. Además, también, que eso es bastante evidente, en caso de que tenga alguna focalidad neurológica asociada. Luego también destacar que 1 de cada 2 pacientes prácticamente también presentaba convulsiones. En cuanto al diagnóstico, el tiempo al diagnóstico normalmente fue en una mediana de 7 días. El diagnóstico de elección es la resonancia magnética, aunque podríamos plantearnos la angiografía de sustracción digital, pero destacar que un TAC negativo no excluye el diagnóstico. Es verdad que si tenemos una paciente con una focalidad neurológica, lo más probable es que realicemos un TAC urgente porque es lo que tenemos más a mano, pero un TAC negativo no excluye el diagnóstico y deberíamos realizar una resonancia cuanto antes posible, porque en un 60% de los casos hubo un fallo en el diagnóstico. En cuanto al tratamiento y el pronóstico, se establece que deberíamos estar familiarizados con la guía de tratamiento de la trombosis venosa cerebral de la European Stroke Organization. Un poco en resumen, el tratamiento de elección es la anticoagulación. Nos recomiendan principalmente heparinas de bajo peso molecular, excepto que la paciente tenga una insuficiencia renal o que pensemos que pueda necesitar una intervención quirúrgica neurológica en un corto periodo de tiempo, por la ventaja de la heparina sódica de parar la perfusión y poder administrar protamina.
También tener en cuenta, que esto sí que lo comentaríamos con los neurólogos, pero que en algunos casos podría estar indicada la trombectomía mecánica y luego el tratamiento de la hipertensión intracraneal quirúrgico en caso de que fuera necesario, o bien por craneotomía o bien con un drenaje ventricular externo. Luego la anticoagulación debería mantenerse de 3 a 12 meses al alta, dependiendo de los factores de riesgo asociados protrombóticos de la paciente. Esto me imagino que lo comentaríamos con hematología. Nada, lo único así como que por si luego suena, en principio los nuevos anticoagulantes orales no están indicados en este tipo de pacientes. En cuanto al pronóstico, casi 1 de cada 2 pacientes presentará alguna complicación asociada, 2/3 de ellas presentarán un infarto, como era el caso de nuestra paciente, 1/4 una hemorragia subaracnoidea y el resto presentarán algún tipo de hemorragia intracraneal. En cuanto al estado neurológico de las pacientes, más de un 80% presentarán una resolución completa y un 10%, sé que en total no suman 100, pero es que el resto no tienen reportado en su artículo cuál es el pronóstico de la paciente. Entonces, al menos en un 10% tienen un déficit neurológico persistente. Esto normalmente viene asociado a complicaciones. Prácticamente todas las pacientes que tenían un déficit neurológico persistente presentaban también una complicación asociada. Y la gran mayoría presentaban una paresia de un miembro, amnesia o parálisis de un nervio craneal. Entonces, como resumen, es verdad que os puedo dar muy poca evidencia científica fuerte, pero como pocas cosas que tenemos que quedarnos, es que el síntoma más común de presentación de esta patología es la cefalea y en caso de que presente algún tipo de cambio de características deberíamos intentar realizar una neuroimagen temprana. Existe una asociación estadísticamente significativa entre cefalea postpunción, trombosis venosa cerebral y punción dural advertida, aunque a día de hoy no podemos asegurar que sea necesariamente causal. El método de diagnóstico de elección es la resonancia magnética y un TAC negativo no excluye el diagnóstico. El tratamiento sería anticoagulación y luego valorar si tiene hipertensión intracraneal y si debemos valorarlo, si debemos tratarlo. En un 80%, por suerte, tendremos una resolución completa del cuadro, que no os lo he dicho creo, pero que nuestra paciente luego no tuvo ningún déficit neurológico. Y aquellas pacientes que presentan un déficit es en caso de que esté asociado a complicaciones. Bueno, esto es la bibliografía y quería dar lugar a Marcel para que os comente un poco el cambio de manejo o unas puntualizaciones sobre el manejo de la punción dural. ¿Sí? Después de Scoping, ¿vale? Bueno, entonces voy a resumir un poquito lo de la punción accidental de la dura, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que es la analgesia más efectiva, lo sabemos, no hace falta que lo comentemos. Y además tiene muy pocas complicaciones y las graves son rarísimas. Pero hemos de pensar que cuando ocurre, alguna puede ser grave, como algunas comentaré, ¿no? Las complicaciones más graves y más raras, ¿no? Pues podrían ser las lesiones nerviosas, absceso, hematoma, meningitis. Y luego, bueno, tenemos otras, la cefalea. La cefalea postpunción se presenta más o menos en un 50% de las punciones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, ¿qué quiero comentar? Sí que se ha visto que la punción accidental de la dura puede ser un factor de riesgo, como dice Elena. No una causa, pero sí un factor de riesgo para desarrollar complicaciones graves, como podría ser la trombosis venosa profunda. La causa la ha explicado muy bien ella, debido a la hipotensión intracraneal. También es un factor de riesgo para un hematoma subdural, también por la misma razón, por la hipotensión intracraneal. Y bueno, las estructuras cerebrales pueden sufrir como un tirón hacia abajo y un desgarro de los vasos. También es otro factor de riesgo para una meningitis. Y también es otro factor de riesgo, complicaciones menos severas, pero muy molestas, como puede ser la depresión postparto, una cefalea crónica o una lumbalgia crónica. O sea, lo que quiero decir que no es una tontería, todos lo sabemos, ¿no? La causa lo ha explicado ella, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es tan importante hacer el diagnóstico temprano. ¿Diagnóstico temprano para qué? Pues para un
tratamiento temprano. Entonces, yo creo que nuestro objetivo en el departamento lo voy a resumir como un poquito como 5 pasos. 1, primero intentar minimizar la punción accidental de la dura. Está descrito y no es una mala praxis, simplemente puede pasar, pero se puede minimizar, por ejemplo, el mayor factor de riesgo es la curva de aprendizaje. Entonces, yo diría que los residentes ahora están pasando por obstetricia en el primer año, no tienen experiencia ni de epidurales ni de raqui. Entonces, ahora tenemos un adjunto por las mañanas en sala de partos. Creo muy importante que esté con el residente enseñándoles una buena técnica y ayudándoles a revisar todos estos artículos que os voy pasando para su aprendizaje. Luego, la técnica también se ha visto que es importante. Se ha visto que, por ejemplo, la técnica discontinua tiene un factor mayor de riesgo que la técnica continua con suero fisiológico. Bueno, luego, una vez tengamos la punción accidental de la dura, ¿qué podemos hacer? Algunas son inadvertidas y se ven por una cefalea posterior, pero algunas son o por la aguja y otra por el catéter. Cuando alguien hace una punción accidental de la dura con la aguja, el instinto inmediato es retirar la aguja. Se recomienda que no se haga. Ya sé que todos pasa algo, es como cuando vas a tener un accidente pones el freno, ¿no? Igual lo mejor a veces es girar el volante. Pues aquí igual, no retirar la aguja y volver a inyectar el estilete. Esto puede disminuir la cefalea pospunción. No he visto estadísticas, pero en un valor significativo, ya que al retirar la aguja sin el estilete, el desgarro se puede hacer mayor por cambio de presiones. Y a mayor desgarro, mayor probabilidad de la cefalea, tenerlo en cuenta. O sea, no retirar la aguja y poner el estilete. Vale, introducimos el estilete. ¿Qué hacemos? Pros y contras de hacer una analgesia espinal o a otro nivel. Os he pasado artículos, yo recomiendo que los leáis para que saquéis vuestras propias conclusiones, no lo que yo os vaya a decir aquí. Yo estoy, evidentemente, después de leer esto y leer diferentes sesiones y talleres, de dejar el catéter dentro. No está demostrado que todavía que pueda disminuir las cefaleas y si puede haber alguna relación, se tendría que dejar 24 horas. Bueno, esto podría ser un estudio que podríamos hacer en un futuro, pero desde luego disminuye las complicaciones inmediatas, como por ejemplo sería un bloqueo alto. Tenemos una anestesia muy buena inmediatamente, porque claro, si hacemos una punción dural, que no nos va a decir que hagamos otra punción dural en otro espacio. Y luego durante todo este tiempo, bueno, pues la señora puede estar un poquito en disconfort. Vale, entonces, bueno, pues pensarlo bien. Yo creo que tendríamos que animarlos. Está mucho descrito porque la gente a veces le cuesta cambiar la técnica. Bueno, una cosa es porque lo más fácil es hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Lo hemos hecho siempre, pues ¿para qué voy a cambiar ahora? ¿Para qué me voy a exponer? ¿Para qué voy a aprender algo? Yo recomiendo que lo hagáis. Y desde luego, si se hace una punción dural, avisar a todos los compañeros de la guardia y los que entran, porque el mayor problema de hacer una epidural a otro nivel es el bloqueo alto. Y el bloqueo alto se produce por el paso del anestésico local del espacio epidural al intradural. Hay una cesárea urgente, nuestro compañero que no sabe nada o el día siguiente ha pasado, a mí me ha pasado, nadie te dice nada, una cesárea urgente, le pones un bolo por la epidural y se te bloquea hasta aquí. Por eso es más seguro muchas veces con el catéter intradural y etiquetarlo. Una vez hecho, lo vamos el farmaplan. Se va a hacer un farmaplan, que esto lo digo al final, que lo hemos cambiado, ¿vale? Esto lo digo al final, lo de informar. Os animo rotundamente a que leáis estos artículos para que saquéis vuestras propias conclusiones. Vale, el otro, el seguimiento. El seguimiento es muy importante. El seguimiento, luego lo informaré, no solo cualquier complicación puede ser una complicación iatrogénica, también y luego lo comento lo del seguimiento, pero el seguimiento, toda cefalea posparto que haya tenido una epidural, ya lo sabéis, nos van a avisar a nosotros, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que más o menos en algunos estudios el 39-40% de las cefaleas posparto, la mayoría son migrañas y tensionales, no son debido a las epidurales, ¿vale? O sea, tengamos que tenerlo en cuenta. Y luego el diagnóstico diferencial, como ha hecho Elena, ¿no? Procesos infecciosos, no meningitis solo, sino el siguiente es una sinusitis, un resfriado. Cefaleas tensionales, cefaleas de la preeclampsia son las cefaleas más abundantes. Luego ya vendrá
el hematoma subdural. Y luego imaginaros, la cefalea pospunción dural puede representar un 2% de todas las cefaleas posparto. Y luego también la trombosis venosa cerebral. Por eso hacer el diagnóstico diferencial para nosotros puede ser importante. Esto no lo voy a repetir porque lo ha hecho muy bien, pero sí que se ha visto que puede ser un factor de riesgo. Ah, no se me han pasado las mías, vaya. ¿No? Sí, pues sí, ¿no? Sí, pero es que yo Pero- todo... bueno, también lo puedo decir porque tampoco había mucho más. Sobre todo había puesto lo del Farmaplan. Sí. Bueno, lo del seguimiento. El seguimiento es importante por eso, cuando un diagnóstico temprano lleva un tratamiento temprano. Y también se ha visto que la causa principal de liquidaciones judiciales en anestesia y en obstetricia está un aumento. Y la cefalea pospuncial es la primera causa, junto con el dolor intracesárea. El dolor intracesárea también se están viendo, es posterior otro artículo, de liquidaciones judiciales. Todo señor con una raqui o una epidural que no funcione se le ha de hacer una anestesia. Lo de aguante, aguante está llevando a bastantes... Vale. Entonces el tratamiento tenemos el protocolo. Quiero indicar mucho la contraindicación del reposo absoluto. ¿Por qué? Porque la cefalea es debido a la hipotensión intracraneal que se manifiesta cuando la mujer se levanta. El reposo, si la señora no aguanta estar de pie, evidentemente tendrá que estar en la cama. Entonces es cuando nosotros tendremos que proponerle un tratamiento. Si no puede cuidar del bebé, si no puede estar de pie. Si está en la cama, la veremos siempre asintomática y luego también, claro, es otro factor de riesgo para la trombosis venosa profunda. Si indicamos un reposo absoluto, hay que prescribir la heparina. Hay que prescribirla. Bueno, se va a hacer el Farmaplan, que ya está, supongo que esta semana ya funcionará. No, en el Farmaplan, tanto en sala de partos, si se hace una punción accidental de la dura, como en el seguimiento, podréis, si ponéis complicaciones, anestesia espinal obstétrica, se os verá lo que podéis prescribir, el paracetamol, el desqueto, la hidroxi, la cafeína, pam, pam. Esto no saldrá por defecto, esto no saldrá se le va a prescribir. Lo que sí saldrá por defecto será la interconsulta anestesia agudo y también a partir, yo creo que la semana que viene saldrá una pestañita en las interconsultas. En las interconsultas ahora vemos interconsulta de anestesia, anestesia obstétrica, dolor agudo, UDO y saldrá complicaciones anestesia obstétrica, que con Germán vamos a hacer una hoja nueva para ver todas las complicaciones. Y entonces aquí farmacia todavía no me lo ha incluido y saldrá interconsulta complicaciones anestesia obstétrica. Y de ahí derivará a esta pestañita que todavía, ¿cómo se llaman? Del ordenador. Informática, no he hecho la pestañita y no os lo puedo enseñar. Pero yo creo que esta semana ya estará, ¿vale? ¿Y por qué esto? Porque entre semana es UDO quien las ve. Entonces, muy bien, ellos mismos ya haremos la interconsulta y la verán. Pero ¿qué pasa si una señora tiene una punción accidental o una lesión nerviosa el jueves? Claro, ¿qué pasa el sábado domingo? ¿Y qué pasa si es Navidad? ¿Y qué pasa si es verano o Semana Santa? Entonces será el grupo de obstetricia y pediatría que la ha de ver. Por eso saldrá interconsulta complicaciones anestesia obstétrica, que el fin de semana o festivos la habremos de mirar y podrá quedar alguna allí. Me parece que ya no hay ninguna más. Ah, bueno, otra. Y luego el parche hemático. El parche hemático también daría para una o dos sesiones que no viene al cuento hoy. Eh, He sabido que es de momento el gol estándar. Evidentemente tiene sus complicaciones. No se sabe muy bien si puede disminuir todo, si haciendo un parche disminuye las complicaciones o el factor de riesgo, como hemos dicho, de la trombosis y del hematoma. Pero desde luego inmoviliza a la madre temprana, hospitalización, no, hospitalización no, alta domiciliaria temprana, esto contribuiría a los factores de riesgo de la trombosis. Luego, la madre es una cefalea, puede ser muy debilitante para la madre y también, ¿cuándo es? Bueno, pues entre las 48 y 72 horas es lo aconsejable de hacerla. Tenemos el protocolo y también os he pasado
algunos artículos muy interesantes para leer. Y aquí lo pongo entre semana UDO y fines de semana. Por eso el seguimiento. Yo creo que sí, esto. Esto ha cambiado en el seguimiento. Porque veo que hay mucha gente que corre error. Esta es la hoja que hacemos de la, no sé, la yumeta. Bueno, está. ¿Tú sabes dónde está la yumeta? Esto. Aquí. No la veo. Sí, esto ha cambiado, ¿eh? Porque veo que mucha gente se confunde al hacer el seguimiento. Tengo que ir a mano. Esto es el de acceso inmediato. Hacemos una epidural y rellenamos esta hoja. No hemos de rellenar nada de aquí, porque me he reunido con informática para hacer lo del USE, para sacar los datos, que a partir de ahora ya sacaremos datos. Eso también nos dará información de las dosis que administramos, del volumen, de las complicaciones, de los bloqueos motor. Nos dará bastante información. Entonces se ha de rellenar. Está. Esto es fácil de rellenar, pam, 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 pam. Esto es lo que ha cambiado. Esto es la valoración inmediata, a los 20 minutos, por eso lo he puesto, a los 20. La escala, porque cuando hacemos una epidural, nuestra obligación es estar 20 minutos ahí, que es cuando puede haber una complicación. No podemos poner una epidural y irnos. Es un acto anestésico que puede llevar a alguna complicación. Inmediato, el bloqueo y complicaciones también que hayamos podido ver. Esto siempre lo hacemos bien. Cuando lo rellenamos, le damos salir y queda automáticamente. Ya estamos saqueando datos de eso. No tenemos que rellenar esta parte en ese momento. Esto se rellenará en el seguimiento. ¿Por qué? Porque este ya quedará reflejado y el dolor, porque he visto que pueden haber vías. Cuando a una señora le preguntas, voy a poner la epidural, si en aquel momento le preguntas, ¿le duele? Ella le dirá, sí, sí, me duele mucho, porque claro, la pobre señora dirá, si le digo que no me ha dolido igual, chap, chap, ahora me duele mucho, pero hace 10 minutos no, no me la pondrán. Por eso esto es el seguimiento y quiere decir un poco una valoración general de cómo le dolía antes de la epidural y después de la epidural. Y lo rellenaremos en el seguimiento. Y eso también es lo que ha cambiado. Esto sale, no me lo han tenido tiempo de cambiar. Rellenaremos las complicaciones que veamos en el seguimiento. Todo esto saldrá. Y una vez acabado, satisfacción y ¡pam! Y le damos fuera. No tenemos que dejar ninguna hoja abierta para el día siguiente, ninguna. ¿Por qué? Porque si vemos una complicación, como he dicho antes, pondremos aquí interconsulta UDO e interconsulta complicaciones y saldrá en otra estadística. Si no lo podemos sacar según doctor Alegre, no podemos sacar estadísticas porque dejamos hojas abiertas. O sea, cuando acabemos el seguimiento, veamos lo que veamos, del día que la veamos. No, no, no. Esta es el día que haces la epidural a los 20, 15 minutos. Y la PAM. Y tabas. Y el seguimiento también. Si ves una complicación, aquí habrá un cuadradito que pondrá, es que no le han dado tiempo a hacerlo, y pondrás interconsulta, UDO e interconsulta, que son muy pocas, la verdad es que son muy pocas. Si no hay ninguna, le darás aquí, ninguna, salir. Y si ves alguna, pondrás UDO y complicaciones y también salir. Y así ya va para estadística. Sí. No, 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 porque vosotros marcaréis el cuadradito. Ninguna. Sí, sí, en una semana os enviaré un email. Pondrá, es que está de prueba porque quieren que lo revisemos esta semana. Saldrá ninguna, sí, pam, pam, y salir. Y de aquí saldrá complicación neurológica, cefalea tal, y entonces aquí saldrá otro cuadradito que pondrá consulta UDO y los dos, y consulta tal. Y también le dais a salir, porque automáticamente ya se rellenará otra hoja de las complicaciones, ¿verdad, Germán? Ahora Germán os podrá decir si queréis que vamos a elaborar esta hoja, ¿vale? Ahora, si queréis preguntas tanto a mí de la hoja como del seguimiento, como de Elena, que ha hecho una sesión muy buena. Bueno, observaciones es porque siempre es libre de poner lo que quieras. No, no, no sea si lo quieres la pones y si no, no. Lo que quieras. Puedes poner lo que quieras en observaciones, pero siempre tendrás que, bueno, de todo porque va junto. Venga, va, pues que vaya Elena. Es que va un poco ligado porque
como hemos dicho, es un factor de riesgo y nosotros hacemos punciones accidentales de la duradera. Entonces, estamos intentando disminuir todas estas complicaciones, sobre todo si pasan, verlas y tratarlas. Eso es lo importante. A ver, preguntarle a Elena. Precisamente lo interesante, o sea, es poder registrar datos que luego se puedan explotar desde el SIUSE. Entonces, en observaciones tú haces un texto, entonces eso tiene valor clínico si quieres, pero no se va a poder extrapolar cuando hagas una revisión de los resultados. Por eso se intenta registrarlo en este tipo de formato, es decir, que tú hagas si no clicas. Entonces, esos datos luego quedan guardados, que se tienen que guardar bien, como dice Marcé, y luego tú los puedes extraer del programa SIUSE, que es un programa muy potente que tenemos aquí y que nos está registrando toda la actividad asistencial con estadísticas, etcétera, que tenemos todos los servicios. Entonces, tiene valor clínico, pero nada más. Eso, clar. Tengo que cumplir lo que está la fulla. Y en observaciones podéis poner lo que queráis, evidentemente. Coti. Hola, yo quería, si vamos a retomar lo de las charlas de las epidurales y las pacientes tienen problemas de coagulación, situaciones protrombóticas conocidas, esto nos tendría que hacer plantearnos si le ponemos, no le ponemos una epidural, por si... no sé. Ya, pobres. Elena, molt bona presentació. M'ha encantat. Una pregunta. Aquestes incidències, o sigui, les darreres epidurals obstètriques que he provat tenen les meves cunyades, però aquestes incidències de cefalea postpunció i de... Això és elevadíssim. O sigui, has trobat cap característica de... Això són elevadíssims en aquesta sèrie. Sí, però aquesta sèrie, què és el que té d'especial perquè siguin tan elevadíssims? Per exemple, que només hi ha R1s, que, no sé, que les agudes són més gruixades... No, que els pacients han desenvolupat una trombosi... Bueno, no sé si preferís que conteste en castellano o en català. No, en català, està estupendo. Pues que aquests pacients havien desenvolupat una trombosi venosa cerebral. O sigui, tot eren una sèrie de pacients obstètriques... O sigui, havien trobat, trombosi venosa cerebral i havien anat cap endarrere i les havien estudiat. Efectivament. I això és el que crida l'atenció, que és estadísticament significativa, que la cefalea postpunción, punción durada la pèrdua i el parche, però el parche se suposa que no que és un factor de confusió. Moltes gràcies. De res. Yo también te quería dar la enhorabuena, Elena, la sesión buenísima. Una cosa que no me ha quedado muy claro, porque no sé si ha sido muy rápido, yo estoy saliente, mi cerebro no va muy bien. Cuando pinchaste la epidural, o sea, ¿tuviste una punción dural advertida, has dicho? A ver, la verdad es que, o sea, sí la tuve, pero era mi primera punción dural advertida. Entonces, inicialmente con la aguja vi algo de líquido, pero yo habitualmente uso suero, tuve dudas, dije, creo que sí es, pasó el catéter intradural, noté resistencia y dije, no voy a estar aquí ensañándome, quité el catéter, en el momento en el que quité el catéter ya había acabado de hacer la punción dural. O sea, hice aguja y catéter. Bueno, la verdad que me ha parecido una charla muy buena, enhorabona, però m'agradaria xerrar una mica del cas i de la... Jo crec que sí que és evident que hi ha una relació entre totes aquestes patologies i la punció dural. És a dir, ja ho has explicat molt bé, la vasodilatació, quan tiren les meninges, la hipotensió, això afavoreix... Està clar que això és una cosa que passa.
Ho has posat una mica en dubte o tal, però crec que és bastant clar. El que diu la Mercè, jo tinc dubtes. Està clar que això és un tema mecànic, hi ha un forat, pers líquido cefalorraquídeo, això fa una hipotensió prolongada. Què s'ha de fer? Doncs no ho sé. No sé si és millor deixar el catèter intratecal durant 1 o 2 dies o el que fèiem abans, de posar un catèter epidural una miqueta més a dalt per intentar sellar això. Això ho podríem mirar-ho. No ho tinc clar tampoc, perquè penso que també el catèter intratecal pot afavorir que el forat se faci més gran i que perdi més líquid i que faci una trombosis al primer o al tercer dia. No ho tinc clar. Això sí que hauríem de mirar. El tema de l'aprenentatge. Algú pot pensar que avui ho dic amb... No sé, m'aprofito de la situació, però jo ho he dit moltes vegades. Aquí, a les guàrdies, als tutors. M'assembla que a vegades un R1 que va a la segona o a la tercera guàrdia a posar un catèter epidural, doncs no és el seu. I això no és un problema dels residents, això és un problema nostre. Problema nostre. No estic parlant en contra dels residents, al revés, estic a favor. Crec que li hem de donar una importància, la mateixa importància, perquè això té una importància com té una craniotomia, una estenosis de píloro o qualsevol patologia. És un problema nostre, del servei, dels adjunts, dels cap clínics nostre, que ens haurem de replantejar. D'aquesta àrea, donar-li més consistència, més empaque, més... I això és un aspecte. I te dono les gràcies també a tu, Mercè, perquè amb els últims anys li has donat això que faltava. Però crec, ara semblaria que ara començo a explicar temps de la guerra, però bueno, jo vaig fer la residència al final del 2000 i almenys a Can Ruti, fins que no feies 100 raquis, fins que eres R2, no posaves un catèter epidural. Però bueno, no ho dic avui, ho he dit quan he pogut i això és un tema dels residents i dels tutors. I ho deixo aquí perquè crec que moltes vegades la guàrdia d'obstetrícia se li ha donat més importància com a suport de la pediatria. No, és que me ayuda a hacer el niño o me ayuda a tal o tal. No, és que això té una importància por sí mismo. I hem d'anar allà i passejar-nos i parlar amb el ginecòleg i parlar amb la comadrona i tot això. Totalment d'acord. És la meva opinió. Que deixem el resident, porta los dos buscas, está en el teléfono, está intubando, le están llamando de partos. Trobo igual, és un error i crec igual. Primer, jo tampoc els deixaria, no para nada, pero el segundo mes no pasan ni por quirófano y están haciendo epidurales. Y después hay un adjunto responsable, entonces yo creo que nuestro deber es enseñarles y hacernos... Yo opino igual que tú, pero yo creo que todo esto lo tendríamos que revisar. Y en cuanto a dejar el catéter, bueno, yo creo que las tendencias están cambiando. Os he pasado artículos y eso ocuparía otra sesión que no es de hoy. La sesión de hoy podría durar mucho para hablar de muchos aspectos. Elena. Y en cuanto es un factor de riesgo, también se ha demostrado que es un factor de riesgo. Una fractura accidental de la dura es un factor de riesgo para primero evitarlo. Casos descritos en pacientes que no han llevado ni raqui ni epidural, ¿no? Sí. Sí. Como ha dicho Elena, Por eso. el gestante del posparto en las primeras semanas tiene 3 veces mayor riesgo de desarrollar una trombosis. Una hemorragia también, pues está perdiendo. Pero si encima ha tenido una epidural, si encima tiene problemas hematológicos y tal, se aumenta el riesgo. Sí. La punción de una línea advertida, ¿cuántas veces aumenta el riesgo de trombosis? Esto es fácil de ver comparando los trombosis que ha habido sin epidural y con epidural. Y mira, por ejemplo, revisaron casi 1 millón de gestantes en el estado de Nueva York durante 10 años y vieron que también se vio que se desarrollaban cefaleas. Entonces, claro, si no desarrollan cefaleas, si no es un seguimiento que no lo hacen muchos hospitales, pues no, esas se pierden. Entonces solo pudieron ver las que presentaban una cefalea. Posfunción comparándolas las que no, las que tú dices, las que no llevaban una punción dural. Y se vio que la frecuencia, por eso se dice que es un factor de... Hay otros estudios. Este es uno de los más serios y más recientes que he encontrado. ¿Qué te dice, Elena? A ver si yo encontré, lo que pasa que
conseguí, por mucho que lo solicité en el servicio de obtención de documentos, pero encontré que había una revisión de la misma de... Este está sacado de Obstetrics and Gynecology o algo así, la revisión esta sistemática que os he presentado. Había una revisión también de trombosis venosa cerebral simplemente asociada al puerperio, porque ya en sí el puerperio es un factor de riesgo. Lo que pasa que también comentan en esta misma revisión que os digo, en la que os he presentado yo, que la trombosis venosa cerebral después de un bloqueo neuroaxial podría estar infradiagnosticada, porque algunas sin complicaciones, simplemente como presentación de cefalea y por lo de que puede ser postural y demás, pues podría estar infradiagnosticada. O sea, tampoco te dan datos absolutos a día de hoy comparativos porque es una patología muy rara, porque realmente no hay tantas publicaciones, prácticamente todos los casos publicados en toda la historia, o sea, desde los 80. Y además la epidural a día de hoy también te justifican que cada vez es una técnica que más se usa. Antes la epidural obstétrica no era una cosa tan a la mano de la paciente, ¿no?